La crisis del coronavirus ha puesto al sector gastronómico contra las cuerdas. En muchas partes del mundo, los restaurantes tuvieron que cerrar sus puertas durante el confinamiento y ahora tratan de sobrevivir como pueden a la nueva normalidad. Reclaman más apoyo institucional. Pero muchos han tenido que echar el candado definitivamente, dejando sin empleo a miles de personas. Hola y bienvenidos al especial sobre la COVID-19. Los acompaña Irene Carrillo. Bogotá vivió uno de los confinamientos por coronavirus más largos del mundo. Después de 5 meses de cierre económico generalizado, centenares de negocios se han ido a la quiebra, entre ellos numerosos restaurantes. Con el fin de reactivar el sector gastronómico, la alcaldía de la capital colombiana ha lanzado el plan Bogotá a cielo abierto. Veamos. Tras superar el primer pico de contagio del coronavirus, la alcaldía de Bogotá implementó un plan para reactivar la economía. Una de las iniciativas es la campaña Bogotá a cielo abierto, diseñada para apoyar a los restaurantes y permitirles el uso del espacio público. Todos los del sector del Grupo 4, que son grandes espectáculos, parques de diversiones, gimnasios, restaurantes, cine, teatro, pueden perfectamente abrir a cielo abierto a medida que las condiciones de la enfermedad en la ciudad de Bogotá no lo permitan. Durante el confinamiento, Colombia perdió más de 5 millones de empleos. En Bogotá, los negocios cerrados y los letreros de arriendo de locales comerciales se convirtieron en parte del paisaje urbano. La empresaria Natalie Zuluaga visita el lugar donde funcionó su hostal durante los pasados 6 años. Hay muchos sueños rotos. Hay quizás familias con hambre, hay personas sin piso, como yo, que en este momento estoy volviendo a, más que reinventar, a reiniciar la vida. Una realidad que sufre también el vecino de Natalie, el empresario César Torres. Tuve que cerrar mi local y lamentablemente 18 años de trabajo se echaron al piso. Y estoy en este momento hasta en muchas dificultades porque el dueño de este local no me lo quiere recibir, porque él me dice que los decretos que ha sacado el gobierno no me acogen. Uno de los pocos beneficios que tuvieron los dueños de empresas fue la reducción de las indemnizaciones a pagar tras rescindir unilateralmente el contrato de arrendamiento. Según expertos, la pandemia reveló la situación de la economía local. Esta pandemia mostró también la fragilidad y la vulnerabilidad de las empresas de la ciudad. Y es que más del 88% de las empresas son pequeñas y muchas de ellas también dependen de su actividad diaria. Por otro lado, también mostró, por ejemplo, la fragilidad del empleo. Más del 40% de los bogotanos están en la informalidad laboral. Para apoyar a los empresarios, el gobierno nacional y las alcaldías diseñaron algunas ayudas. De todo, hay apoyo técnico, apoyo en transformación digital, apoyo a pago de nómina, desde que garanticen que retengan la nómina, pagos de primas, hemos hecho incentivos para que puedan negociar con los arrendatarios los pagos de sus locales. En arriendo tenemos trabajo en conjunto con Secretaría de Hacienda para temas de predial, hay de todo, es infinita la lista. Pero los expertos consideran que las estrategias no fueron suficientes. Los gobiernos trataron también de darle solución, pero fueron insuficientes porque a medida que prolongaban las restricciones a través de la cuarentena, seguían teniendo efectos negativos en la economía y se vio a través de una desaceleración económica. Esa desaceleración económica tuvo impactos directos en el empleo, sobre todo en las ciudades. Detrás de cada letrero de Se Arrienda se encuentra una tragedia, sienten los empresarios. Hasta hoy veo realmente el anuncio de Se Arrienda de mi local, bueno, de mi antiguo local, y realmente da mucha tristeza y mucha nostalgia de no haber podido continuar y que de un día para otro se te haya ido la vida, porque de un día para otro cerraste y nunca más volviste a abrirse. Las ayudas se financiaron principalmente con créditos. Esto significa que Bogotá podría tener problemas fiscales si los sectores económicos no se recuperan con esta reapertura. ¿Y cuáles son las perspectivas para el sector gastronómico? Pues de esto vamos a hablar ahora con Guillermo Enrique Gómez París. Es el presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica. Señor Gómez París, muchas gracias por conectar con nosotros.
una crisis sin precedentes en el sector. Prácticamente la mitad de los restaurantes han tenido que cerrar del todo, miles de personas se han quedado sin ingresos. ¿Cree que se podría haber suavizado el impacto de la pandemia con más ayudas? Por supuesto que sí, Irene. De hecho, recibimos ayer una muy mala noticia de parte de la Corte Constitucional de Colombia, donde no aprobó el decreto que precisamente nos permitía devolver el local en arriendo pagando solamente la tercera parte de la multa. Cuando son medidas que lo que buscan es ayudar a sobrevivir empleos y empresas que nuestra economía necesita vivos para poderse reactivar. Entonces, cuando hay tanta limitación, no es cierto lo que le escuché a la Secretaría de Desarrollo Económico, en donde decía que la lista era infinita de ayudas. Eso no es cierto. Este sector y todos los componentes ligados al turismo hemos tenido alivios, claro que sí, otorgados por el gobierno nacional, pero muy limitados, y esto se está traduciendo en una gran tragedia social y económica. Los restaurantes apenas han recibido créditos, ya que los bancos no les han prestado por considerar que son negocios de alto riesgo. ¿No habría tenido más sentido que las ayudas del gobierno fueran directamente a los restaurantes? Y así lo fue. Recibimos ayudas directas. En Colombia tenemos un régimen tributario especial diferente al IVA, que es el tax que se aplica a la mayoría de productos de consumo, en donde nos dieron una exención para el pago de ese impuesto. Esto nos ayuda a mantener algún nivel de consumo. También nos ayudaron con el IVA a los arriendos. En Colombia se paga un 19% por el alquiler de un bien comercial y pudimos tener una exención temporal al respecto. En total fueron 9 alivios directos distintos al crédito, porque la verdad, el crédito para nosotros no es una ayuda. Es un dinero que al fin y al cabo tendremos que volver a pagar. Y con las condiciones de mercado de este momento, donde las ventas no superan el 18% de lo que registrábamos antes de la pandemia, pues no resulta siendo ayuda. Ante esta grave crisis que están sufriendo los restaurantes por la pandemia, ¿ve usted luz al final del túnel? Brevemente, por favor. Es complicado porque estamos viendo en Colombia el estallido de un vandalismo que se está tomando las principales ciudades de Colombia. Entonces, mientras el gobierno hace un esfuerzo por permitirnos volver a abrir, están surgiendo movimientos de vandalismo que le infunden miedo a nuestros clientes, y así va a ser muy difícil recuperarnos. Pues, señor Gómez París, muchas gracias por esta charla. A usted, Irene. Gracias a Deutsche Welle. La economía en todo el mundo sufre las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 y Berlín tampoco escapa a esta tendencia negativa. Aquí también uno de los sectores más afectados ha sido el de la gastronomía y eventos, que en la capital alemana tiene desde hace años muchos representantes latinos. Les contamos cómo sorteó las dificultades una emprendedora argentina y qué ayudas dispuso el gobierno alemán para los comerciantes, sin distinción. Berlín entró hace unos meses en la denominada nueva normalidad. Uno de los sectores más afectados ha sido el de la gastronomía y eventos. Los negocios del ramo tratan de sobrevivir como pueden. En la capital alemana, los restaurantes no tuvieron nunca la obligación de cerrar y pudieron tramitar pedidos a recoger o ventas a domicilio. Ahora los clientes vuelven poco a poco a los restaurantes, como a este pequeño local decorado con corazón y estilo típicamente porteños. Gaby, una de las socias, ofrece a los berlineses un menú casi exclusivamente de empanadas. Nosotros tuvimos la suerte de nunca haber cerrado nuestras puertas y tuvimos una reacción muy positiva de parte de nuestra clientela, de parte del barrio particularmente. Se vieron muy felices de que todavía estuviéramos y nos han apoyado muchísimo. Nos dimos cuenta de que realmente en los últimos años habíamos hecho un buen trabajo llegando al público alemán con nuestro espíritu argentino. Espíritu argentino en Alemania.
un país donde el Estado lanzó al inicio de la crisis un plan de emergencia para microempresas. El Gobierno puso a disposición de las pequeñas empresas 50.000 millones de euros en ayudas no reembolsables, un salvavidas para los meses más duros de la pandemia. Nosotros recibimos la ayuda que había para empresas medianas, una parte del Gobierno federal y otra parte del Estado de Berlín. En total fueron 14.000 euros. Que eso se supone era para funcionar durante los primeros 3 meses a base de costos fijos del negocio gastronómico. Además, aplicamos también a un programa que es el Kurzarbeitsgeld para recibir subsidios para los sueldos de los empleados y nos mantenemos con ese programa también. Desde hace unos meses, las normas de seguridad en Alemania hacen que todos los clientes deban entrar con mascarilla. Solo se puede comer fuera y con la distancia reglamentaria entre las mesas. Su clientela compra ahora más para llevar a casa que para consumir en el restaurante. Además del local, otra parte del negocio de Gaby son los catering y los eventos. Estos se han visto reducidos a la mínima expresión. La criolla dispone de un food truck con el que daba servicio a muchas empresas e iba los fines de semana a vender empanadas a los típicos mercados de comida alemanes. Ahora tienen que conformarse con algunos eventos privados puntuales, como en este organizado por Tesla para sus operarios, en la nueva planta que el consorcio automotriz está construyendo cerca de Berlín. A Gaby le preocupa la situación por la que están pasando sus compatriotas en su país. Desde Berlín les envía a sus colegas un mensaje positivo que le dio su vida como migrante aquí. La experiencia es que la flexibilidad es todo. El argentino se caracteriza mucho por encontrar la creatividad en los momentos de crisis y tratar de reinventarse incluso dentro de su mismo rubro. Les diría que no bajen los brazos. Pues gracias por acompañarnos en esta edición sobre el coronavirus. Ya saben que también pueden seguir informaciones sobre la pandemia en nuestra página web, así como en las redes sociales. Hasta pronto.